Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, en el cual seguimos con el tema de los transformadores de aislamiento galvánico. La tercera parte, los transformadores de sistema de alimentación ininterrumpida. Estos transformadores son muy diferentes de los transformadores para lámparas halógenas y de los transformadores de horno microondas. ¿Por qué? Pues porque estos transformadores tienen un devanado de 230 voltios que puede funcionar en régimen continuo horas y horas y horas y horas y horas durante días, meses y años sin ningún problema. Sin ningún problema de calentamiento y sin ningún problema de que los devanados, el barniz que llevan, pues se nos vayan y se nos dañen. Y se nos vaya el transformador, pues se nos quede inservible. Nada de eso pasa con estos transformadores, son bastante buenos. Entonces yo conozco dos tipos de transformadores de sistema de alimentación ininterrumpida. Y lo primero que voy a hacer va a ser explicaros los dos tipos de transformadores de sistema de alimentación ininterrumpida que conozco. Vamos a verlos. Este es el primer tipo de transformador de sistema de alimentación ininterrumpida que conozco y que tiene 5 polos externos. 2 son de cable grueso y están por un lado del transformador y son de color rojo y azul, y los otros 3 son de cable fino y están por el otro lado del transformador y son de color negro, amarillo y azul. Veamos este transformador en su esquema interno para ver más claramente cómo está construido y bobinado. Este transformador de sistema de alimentación ininterrumpida es un dispositivo eléctrico que convierte los 230 voltios de corriente alterna de la red eléctrica que entran por los cables de primario, negro y amarillo, funcionando como autotransformador en un voltaje de fuente de alimentación de un nivel adecuado para la carga de la batería a través de los cables de secundario, amarillo y azul. Mientras el voltaje de corriente alterna de la red eléctrica está presente en el primario, el secundario de cable grueso rojo y azul no está conectado a ninguna parte. Cuando el voltaje de red desaparece, se desconecta el cable azul del secundario del autotransformador y se conectan los cables gruesos rojo y azul que funcionan como primario de un voltaje de corriente alterna adecuado que proviene de la energía almacenada en la batería y que induce un voltaje alterno en la bobina de 230 voltios corriente alterna, que ahora funciona como secundario, mientras que no vuelva el voltaje de la red eléctrica. La potencia que puede suministrar el transformador del sistema de alimentación ininterrumpida depende de la capacidad del núcleo, de la sección del cable de las bobinas y de su eficiencia. En esta imagen podéis ver los 5 polos del transformador de sistema de alimentación ininterrumpida y el color de sus polos y funciones. Este es el segundo tipo de transformador de sistema de alimentación ininterrumpida que conozco y que tiene 6 polos externos. 2 son de cable grueso y están por un lado del transformador y suelen ser de color rojo y azul, y los otros 4 son de cable fino y están por el otro lado del transformador y suelen ser de color negro, blanco, amarillo y azul. Veamos este transformador en su esquema interno para ver más claramente cómo está construido y bobinado. Este transformador de sistema de alimentación ininterrumpida es un dispositivo eléctrico que convierte los 230 voltios corriente alterna de la red eléctrica que entran por los cables de primario, negro y blanco, funcionando como transformador en un voltaje de fuente de alimentación de un nivel adecuado para la carga de la batería a través de los cables de secundario, amarillo y azul. Mientras el voltaje de corriente alterna de la red eléctrica está presente en el primario, el secundario de cable grueso rojo y azul no está conectado a ninguna parte. Cuando el voltaje de red desaparece, se desconectan los cables azul y amarillo del secundario del transformador y se conectan los cables gruesos rojo y azul, que funcionan como primario de un voltaje de corriente alterna adecuado que proviene de la energía almacenada en la batería y que induce un voltaje alterno en la bobina de 230 voltios corriente alterna que ahora funciona como secundario, mientras que no vuelva el voltaje de la red eléctrica.
La potencia que puede suministrar el transformador de sistema de alimentación ininterrumpida depende de la capacidad del núcleo, de la sección del cable de las bobinas y de su eficiencia. En esta imagen podéis ver los 6 polos del transformador de sistema de alimentación ininterrumpida y el color de sus polos y funciones. No obstante todo lo que os he explicado hasta aquí, quiero significar que puede haber otros transformadores de sistema de alimentación ininterrumpida con más o con menos polos y con códigos de colores de cableado diferentes, y que antes de conectar un transformador de sistema de alimentación ininterrumpida para probarlo, deberéis aseguraros de los polos que pertenecen a primario de 230 voltios corriente alterna, a salida de carga de baterías y a entrada de voltaje de batería. Y si no estáis seguros de esto, debéis consultar antes a un profesional, pues no hay información técnica en Internet de los fabricantes de transformadores de sistema de alimentación ininterrumpida que expliquen el funcionamiento y esquema interno de cada uno de los transformadores que fabrican. Ahora que ya hemos visto cómo funcionan esta clase de transformadores de SAI, de los más normalitos que se pueden encontrar, pues os quería comentar que este transformador es de 1000 voltamperios de potencia, o lo que sería lo mismo 1000 vatios si el factor de potencia es igual a 1, o de 800 vatios si el factor de potencia de la carga es de 0,8. Este tema del factor de potencia no es tema de este vídeo, y esto, pues el que quiera saber de qué va el tema del factor de potencia en relación con los transformadores de SAI, pues que busque la información correspondiente en Internet. Volviendo al principio de lo que os estaba comentando, yo quería tener un transformador de aislamiento galvánico de aproximadamente 1000 vatios de potencia para poder alimentar con él mi Variac de 230 voltios. Y para eso necesitaba, como mi Variac consume aproximadamente unos 500 vatios, pues como mucho 600, pues para eso necesito transformadores de 1000 voltamperios o, vuelvo a repetir, 1000 vatios si el factor de potencia es igual a 1, que nunca lo va a ser. Así que vamos a dejar que estos transformadores, vamos a dejarlos definidos como de por lo menos 800-900 vatios, 800-900 voltamperios. Así, aunque su capacidad máxima de trabajo sea de 1000 vatios. Y ahora que ya os he comentado esto, os diré que me fue bastante difícil encontrar una pareja de transformadores como estos que fueran iguales, pero los conseguí. Los conseguí además a muy buen precio en una chatarrería. Y los comprobé y están en buen estado eléctrico, tanto interno como externo. Y os voy a enseñar ahora el proyecto de lo que quiero hacer en plan prototipo para hacer pruebas y comprobar el funcionamiento de este transformador y su rendimiento. El prototipo de pruebas que quiero hacer es lo que veis en esta imagen y consiste en 2 transformadores de SAI de 1 kVA cada uno, enfrentados a través de sus circuitos de descarga de batería, ya que son 2 bobinados que soportan grandes cantidades de corriente, en torno a los 100-120 amperios, en el caso de estos transformadores, y así este hecho me asegura de que podré transferir grandes cantidades de energía entre ambos transformadores de SAI. El primario de este prototipo es el devanado de 230 voltios corriente alterna del TSAI 1, y el secundario de este prototipo es el devanado de 230 voltios corriente alterna del TSAI 2. Y ahora que ya os he explicado todo lo que he considerado conveniente, pasemos al taller, montemos el prototipo y empecemos las pruebas. Ya tengo el prototipo preparado para pruebas. Tengo los secundarios, estos de entrada de batería, conectados el uno con el otro. Y aquí tengo el T2 y aquí tengo el T1. Por aquí es por donde meto tensión,
de 230 voltios y por aquí es por donde la saco. Y aquí tengo los dos polímetros. Con este mido la tensión de salida del sistema y con este mido la tensión que entra al sistema. Ahora voy a activar la tensión y vamos a ver los resultados. Vale, está entrando 240 voltios y está saliendo 239,1 voltios. Fijaros qué poquita diferencia de pérdida, ¿eh? ¿Os acordáis de las pérdidas que teníamos de paso de transformador a transformador con halógenas, con transformadores de halógenas, y ya no os quiero ni contar con los transformadores de horno microondas? Pues fijaros qué rendimiento más bueno. De 240 a 239 tenemos 1 voltio de pérdida prácticamente, solamente 1 voltio. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, la misma prueba, pero vamos a medir con carga. No, se me ha olvidado que antes tengo que medir la corriente de consumo de todo el sistema trabajando en vacío. Esto es, sin tener puesta carga aquí. Así que voy a preparar el montaje y ahora miramos la corriente. Ya tengo preparado el montaje para medir la corriente de consumo de todo el sistema en vacío. Este polímetro medirá la tensión de salida, la salida por el T2, y este medirá la corriente que está consumiendo el T1. Voy a darle energía al sistema. Muy bien. Y vemos que el sistema me está proporcionando 239 voltios a la salida, como antes, del T2, y el consumo en primario, de aquí del T1, con todos los transformadores que están aquí colocados, es de tan solo medio amperio prácticamente, medio amperio. Esto está muy bien porque son aproximadamente unos 120 vatios lo que consume todo el conjunto, 120 vatios, nada que ver con el kilovatio que consumía los transformadores de horno microondas, que era una auténtica salvajada el consumo que tienen. Bueno, pues ahora sí, ahora ya vamos a colocar una carga. Vamos a colocar 120 vatios de carga y vamos otra vez a medir tensiones. Ya he colocado mi carga de 120 vatios a 230 voltios aquí en la salida, en paralelo con la salida. En este sigo midiendo tensión, antes teníamos 239 voltios y en este tenemos corriente, que antes teníamos medio amperio. Voy a dar alimentación. Muy bien. Aquí nos sube la corriente unos 270-280 miliamperios y aquí se nos baja la tensión de 239 a 234. Luego nos baja la tensión 5 voltios, que está muy bien, muy bien. Es una bajada muy pequeña porque seguimos estando dentro de la norma de 230 voltios más menos 10% de la red eléctrica. Seguimos estando dentro de la norma. Así que por mi parte, perfecto. Y considero que estos dos transformadores son idóneos para lo que quiero hacer, que es construirme un transformador de aislamiento galvánico de 230 voltios de corriente alterna a salida 230 voltios en corriente alterna. Y que la pérdida de tensión que tengo en el sistema en el paso de un transformador a otro es mínima y sigue cumpliendo con la normativa eléctrica de los 230 voltios más menos 10%. Así que por mi parte, perfecto. Voy a apagar las luces de la carga. Y efectivamente, ahora baja esto a medio amperio y esto se sube a 238 voltios. Bueno, pues por mi parte nada más. Yo voy a proceder a construirme mi transformador de aislamiento galvánico porque lo que pretendía enseñaros eran los tipos de transformadores que hay y lo que dice la gente por internet y qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Ese era todo el objetivo de esta monografía sobre el transformador de aislamiento galvánico y espero pues que hayáis aprendido por lo menos a cuando veáis algo por internet pues intentar repetir la práctica de lo que hayáis visto y ver si es verdad o no es verdad, porque hay mucho
Mucho charlatán por internet, mucho, por desgracia. Y no solamente de ahora. Incluso antes, cuando no existía internet, también había charlatanes, inventores de poca monta y demás calaña. Ha sido una lacra a lo largo de la historia de la humanidad y de la ciencia, y de la historia de la ciencia. Para construir mi transformador de aislamiento galvánico de 1 kilovoltamperio de potencia, lo primero que he hecho antes de nada es construir el transformador de compensación que me va a permitir estabilizar la tensión de salida del transformador de aislamiento galvánico de 1 kilovoltamperio. Para eso escogí este transformador que lo tenía en mi almacén, que originalmente es un transformador que tiene las siguientes características. Os las explico aquí. Tiene dos primarios de 115 voltios. Los dos unidos soportan una tensión de 230 voltios. También se puede utilizar como transformador a 115 voltios colocando los primarios en paralelo y en fase. Es bivalente. Quitada esta característica, tiene dos secundarios de 12 voltios cada uno y 2,5 amperios de salida cada uno. En paralelo, los dos secundarios suministran 12 voltios y hasta 5 amperios de corriente. Pues bien, 12 voltios es un salto muy grande para pasar, por ejemplo, cuando la tensión cae a 220 voltios, más 12 sería 232. Pero si, por ejemplo, me cae a 225 voltios, pues más 12 sería 237 voltios. Entonces, como puedo hacer lo que puedo hacer, pues lo que he hecho ha sido sacar dos derivaciones intermedias a cada uno de los dos secundarios. Y ahora tengo unos secundarios divididos que me suministran más 12 voltios, más 7 voltios y 0 voltios. Así puedo pegar dos saltos. Un salto desde, por ejemplo, 220 que tengo en la salida del transformador de aislamiento galvánico a 227 y, por ejemplo, desde 225 a 231. Puedo pegar esos saltitos de estabilización de la tensión de salida. Así que ya tengo el transformador con las derivaciones sacadas, aquí las podéis ver. Entre amarillo y naranja es una salida de 12 voltios, el azul es 7 voltios, entre el azul y el naranja, y aquí, entre el rojo y el negro, tengo los otros 12 voltios, y entre este rojo y este otro rojo, que tengo que señalizar de manera diferente, pero es que no tenía otro cable, pues tengo 7 voltios. Y ya tengo mi estabilizador, ya tengo mi transformador estabilizador, 60 voltamperios de transformador, porque es la potencia que necesito para poder compensar al transformador de 1 kilovatio. Y ya una vez explicado lo del transformador, ahora la siguiente etapa que tengo que preparar es el conmutador, que me va a permitir seleccionar 0 voltios de compensación, más 7 voltios de compensación, más 6 voltios de compensación. Voy a prepararlo. Ya he terminado de modificar las dos piezas fundamentales que necesito para mi transformador de aislamiento galvánico. Ya tengo aquí la entrada de 230 entre azul y marrón, y aquí tengo las salidas de 12 voltios con una derivación intermedia de 7 voltios y que me suministra hasta 5 amperios, que es lo que necesito. Bueno, también he terminado el conmutador. El conmutador para el transformador compensador de tensión originalmente era un 6 polos y 3 circuitos, ¿vale? Y yo lo he convertido en un 2 polos y 3 circuitos. Ahora el conmutador puede manejar el triple de corriente del que manejaba antes. De hecho, antes manejaba creo que 2 o 3 amperios. Pues ahora, multiplicado por 3, estamos hablando de 6-10 amperios tranquilamente. Y sobrado para conmutar las tensiones que salen por aquí en carga. O sea, conectado en carga, no tiene ningún problema en atacar al circuito y conmutarlo. Bueno,
Pues espero que os haya gustado este vídeo, todo lo que hemos visto hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en el cual pues comenzaré con el diseño del soporte para el transformador toroidal y también el diseño de la caja que me va a tener todas las piezas y todos los componentes dentro del transformador de aislamiento galvánico de 1 kilovatio que me quiero construir. Así que os espero en el próximo vídeo. Un cordial saludo a todos, amigos, y adiós. Un adecuado pensamiento técnico puede dar lugar a una investigación fructífera que revela verdades técnicas de gran valor.